Buenos días, bienvenidos a este webinar sobre tratamiento del aire frente al SARS-CoV-2 en clínicas dentales. Esta sesión, organizada por Redacción Médica junto a Canfil, cuenta con Mario Hernández. Buenos días. Buenos días. Él es el responsable de la división hospitalaria de Canfil España. Muchas gracias, Sonia. Buenos días a todos y bienvenido a esta webinar de Canfil. Soy Mario Hernández, soy el responsable de la división hospitalaria en Canfil España. En primer lugar, y ante la ausencia de nuestro director gerente, saludarles, felicitarles en su nombre por esta participación y desearles y agradecerles la presencia a todos por su tiempo y la ayuda que nos están dispensando con esta comunicación. Para posteriores consultas esto quedará grabado, con lo cual cualquier duda, cualquier necesidad que tengan de información a través de Redacción Médica y de Canfil España, quedamos a su disposición a posteriori para cualquier aclaración. Desde Canfil les deseamos que todos estén bien de salud, que sus familiares, amigos, allegados no tengan problemas de COVID, que estén bien de salud. Queremos mandar desde nuestra empresa también las condolencias a quienes hayan sufrido alguna pérdida, algún amigo, algún allegado con esta dramática situación que estamos padeciendo. Debido a la situación de confinamiento que estamos, utilizamos estos medios, nos gustaría estar presentes, es mucho más cercano, pero ante la situación de confinamiento, pues nos vemos obligados a utilizar estos medios que son los que nos brinda la tecnología. Bien, bueno, en primer lugar lo que nos vamos a plantear es la incertidumbre que hay y las soluciones que se han tomado del tratamiento de aire frente al SARS-CoV-2 en las clínicas dentales. Sabemos todos que el aire, además, el aire limpio es un derecho del ser humano. Entonces hay que intentar aclarar qué medios, qué situaciones se han utilizado, qué planteamientos se han actuado, cómo hemos actuado en esta época con las clínicas dentales. Contamos con 4 profesionales especialistas, cada uno en su sector, que paso a continuación a presentarles. En primer lugar, don Antonio Montero Martínez. Es el presidente oficial del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de la Comunidad de Madrid. Su exposición se enfocará en cuanto a los riesgos de las clínicas dentales y las medidas tomadas en la actualidad con motivo de esta pandemia. A continuación, el doctor Gonzalo Pascual, director del Centro de Referencia FAO en Gestión de Riesgo Biológico, jefe de Seguridad Biológica y Biocontención del Centro de Investigación de Sanidad Animal. Nos hablará sobre la transmisión de patógenos en aerosoles enfocados al SARS-CoV-2. Posteriormente, don Jaime Sánchez, director comercial de Canfil España, nos expondrá las soluciones del tratamiento de aire frente a los agentes biológicos. Y la última exposición la hará don Josep Ventura, responsable del segmento Clean Process en Canfil España. Nos explicará las explicaciones de los equipos en clínicas dentales con los modelos CTH y CTM. Pues vamos a comenzar con la primera exposición de este seminario, que la va a realizar Antonio Montero Martínez, el presidente del Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid. Muy buenos días, Antonio. Buenos días. Bueno, en primer lugar, agradecer a Redacción Médica y a la empresa Canfil que haya contado con el Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de la Primera Región y en especial conmigo. Y yo lo que voy a hacer es un poco una introducción del tema de lo que supone el coronavirus para las clínicas dentales y cómo nos ha afectado y cómo nos ha cambiado un poquito el tema del trabajo y del día a día, ¿no? Por favor, la presentación. No sé si la están viendo porque yo no veo nada. Bueno, esta presentación yo la hice por primera vez en la Universidad Complutense allá por el mes de mayo. Yo la titulé COVID-19 el día que el mundo cambió y parecía muy exagerado. Yo creo que el tiempo ha dado la razón y esta enfermedad no es una enfermedad normal, sino que ha cambiado el mundo y además lo ha cambiado no a corto plazo, incluso con
con el incremento de la población vacunada, yo creo que nos va a cambiar una serie de costumbres que se van a quedar ya de por vida prácticamente. Nada nos hacía pensar en febrero del 2020, cuando veíamos que los chinos estaban haciendo hospitales de una manera urgente, que tan solo 2 meses después íbamos a estar haciendo una cosa muy similar nosotros en IFEMA, ni que cuando veíamos estas calles de Wuhan en febrero de 2020 totalmente vacías, sin gente, íbamos a sufrir exactamente lo mismo en todas las ciudades de España tan solo unos meses después. Esta epidemia ha supuesto un revés no solamente en lo sanitario, sino en lo económico, de lo que no sabemos muy bien, es una serie de incertidumbres de cuándo nos podremos recuperar. Todo el mundo ya sabe, porque además esto es una cosa importante, y es que esta enfermedad ha hecho que todos prácticamente seamos especialistas en virus, en vacunas, en test, pero no solamente los médicos, sino también la población general, por el exceso de información que hay, que es una enfermedad que se inició el 8 de diciembre de 2019, empezaron con 27 casos de neumonía atípica y que se originó en el mercado de pescados, mariscos y animales vivos de Wuhan. El 7 de enero se identificó que el agente causal era el coronavirus, que ahora ya todos conocemos, y simplemente, solo ya el 11 de marzo, en tan poquísimo tiempo, la Organización Mundial de la Salud declaró que era una pandemia, o sea que ya había una expansión absolutamente mundial de la enfermedad. Hay 2 antecedentes que todo el mundo conoce, que son el SARS-CoV, que las siglas de SARS significan Severe Acute Respiratory Syndrome, que se originó en el 2002, y el MERS, que es lo mismo. MERS simplemente son las siglas de Oriente Medio, que es donde se originó. Son 2 enfermedades muy similares a las actuales. La diferencia fue que no llegó a ser pandemia. La expansión era mucho más controlada, era una enfermedad que se transmitía de una forma un poco más dificultosa y simplemente causó, en el primer caso, 800 muertos y en el segundo 18. Esto fue el origen, y a partir de ahí se originó lo que es el SARS-CoV-2, que es el actual y que tiene el mismo origen. Al final es una enfermedad que se transmite desde parece ser, los animales, desde el murciélago, el pangolín y demás, y la diferencia con estas anteriores es que tiene una diseminación exagerada por vía respiratoria. Y además, lo que condicionó que fuera una pandemia tan agresiva como es la actual es que lo transmiten los asintomáticos. Cuando una enfermedad es transmisible por pacientes que no saben que son enfermos, es muy difícil controlarla, y menos cuando es por vía aérea. No vamos a hablar de la enfermedad porque, como todos sabemos, es un tema que está ya muy extendido. Lo que sí es importante es la tasa de letalidad. O sea, al principio se hablaba que era una cosa parecida a la gripe y demás. De parecida a la gripe, nada. Esta tiene una tasa de letalidad del 5%, mientras que la gripe, como mucho, tiene una tasa de letalidad del 0,1%. Con lo cual es una enfermedad muchísimo más grave. Efectivamente, afecta sobre todo a mayores de 60 años en cuanto a la gravedad, patologías previas y demás, pero siempre todo el mundo conocemos algún caso de personas que no tenían patología previa y que, por desgracia, han fallecido. ¿Cuáles son las implicaciones para la clínica dental? Bueno, esto fue una enfermedad que al principio causó un revuelo generalizado en nuestro sector. Todo el mundo estaba aterrorizado porque pensaba, si es una enfermedad que se transmite por el aire y que los pacientes pueden ser asintomáticos, entonces estamos tratando a un paciente, estamos a una distancia de 20 centímetros de la boca de un paciente sin mascarilla, nos vamos a contagiar. Entonces hubo en realidad una especie de terror generalizado entre nuestro sector, primero por evitar que nosotros nos contagiáramos, luego por evitar que hiciéramos infecciones cruzadas con otros pacientes y por evitar que se infectara lógicamente también el personal de la clínica. Y eso hizo que todos viéramos imágenes de dentistas que estaban trabajando pues, con esos EPIs que prácticamente parecía que salían de una central nuclear, y no sabíamos muy bien si era una medida exagerada o era una medida que realmente tendríamos todos que poco a poco ir implementando en las clínicas. Con el tiempo se empezó a saber más. Hubo un dato muy importante, y es que en la misma ciudad de Wuhan hay una universidad, una facultad de odontología donde hay 1.900 personas trabajando, que estuvieron trabajando antes de que se declarara la pandemia, es decir, cuando ya se estaba diseminando la enfermedad, sobre todo en esa ciudad donde arrasó en realidad el coronavirus, y se vio que de una forma muy poco al principio que se podría pensar, solamente hubo 9 personas afectadas, es decir, en esa facultad de odontología donde se estaba tratando pacientes hubo muy poquita incidencia de afectación. ¿Eso qué llamó la atención? Pues que no había una evidencia tan clara de que los aerosoles que se transmitían por parte de los pacientes fueran
tan graves como los que se producían, por ejemplo, en una unidad UCI, donde sí que hay pacientes de coronavirus, donde les están entubando, les están desentubando y demás. Y a partir de ahí es cuando se empezó a abrir el debate de las clínicas dentales. Por supuesto, nosotros generamos aerosoles y cualquier instrumento rotatorio de los que empleamos en la clínica genera aerosoles. Las turbinas, las piezas de mano, los ultrasonidos, incluso el láser, cualquier producto que tiene una refrigeración va a generar aerosoles. El problema es que no hay un estudio todavía científico de cuál es la carga de esos aerosoles a nivel de clínica dental. Los estudios que hay hoy en día de aerosoles, como os decía antes, están establecidos en las UCIs y en general la mayor carga vírica se produce cuando al paciente lo entuban o lo desentuban, porque genera una serie de toses donde vienen unos fluidos de la nasofaringe que sí tienen una carga vírica importante. Nosotros, a nivel de clínica, los aerosoles fundamentalmente es agua proyectada por la turbina, agua pulverizada, donde puede haber una contaminación, pero una contaminación de la saliva del paciente. No es una contaminación tan profunda como en la nasofaringe. Pero en cualquier caso, el riesgo lógicamente existe. Estamos generando aerosoles y de hecho somos una de las profesiones que se considera necesita una vacunación previa, porque estamos en primera línea en cuanto a posibilidad de infección. Eso nos hizo establecer una serie de protocolos. Todo el mundo estableció su protocolo, desde empresas de seguridad de riesgo laboral, el Consejo de Dentistas, nosotros mismos, el Colegio de Odontólogos, establecemos una serie de protocolos porque había una incertidumbre en cuanto a cuáles tenían que ser las medidas que se tenían que adoptar en las clínicas. Y, por ejemplo, empezamos a hablar de mascarillas, que estábamos todos de toda la vida trabajando con las mascarillas quirúrgicas y esas no protegían frente a las partículas que transportaban ese tipo de virus. Se empezó a hablar de las famosas mascarillas FPP2, FPP3, que ahora hoy en día están incorporadas absolutamente en todas las clínicas dentales. Se habló también del doble guante. El doble guante está más pensado para sitios donde están en alta carga de contaminación del COVID, porque el segundo guante, el primer guante que se pone, es precisamente para quitárselo y con el otro quitarse el EPI. Nosotros, gracias a Dios, en ese sentido no es tan necesario el utilizar el doble guante. Sí que se habló de gafas protectoras, nosotros no trabajamos con pantallas ni con gafas herméticas y se vio que había una transmisibilidad de la enfermedad a través de la mucosa ocular, con lo cual hemos incorporado otro elemento más de protección en las clínicas dentales. Y, por supuesto, de ropa protectora, pero ropa protectora no es la ropa de abajo, esa que viene en la foto, que son gente que está tratando directamente pacientes con una enorme carga vírica, simplemente cualquier equipo que luego lo puedas esterilizar o que te lo puedas quitar de manga larga y demás. Eso todos lo hemos incorporado en nuestras clínicas. Y lo más importante que hemos incorporado en nuestras clínicas es la selección de los pacientes. Nosotros tenemos la ventaja de que podemos intentar evitar el tratar pacientes o bien que ya tengan coronavirus o que hayan entrado en contacto con algún paciente que tenga coronavirus y que por tanto sean de riesgo. Estamos así bajando un poco la posibilidad, aunque estadísticamente es imposible reducirla al 100%, porque siempre puede haber un paciente asintomático que no sepa que se ha contagiado, pero reducimos un poquito la posibilidad de enfrentarnos a un paciente con carga vírica. Esa es la única forma, es hacer un triaje telefónico, avisar al paciente que si tiene síntomas, si ha estado en contacto con algún familiar que esté diagnosticado de coronavirus, si tiene fiebre, si tiene dolor de garganta, si tiene tos, si tiene incluso diarrea, no acuda a la consulta. En el caso de que el paciente sí que haya tenido coronavirus, se recomienda estar un mes sin recibir tratamiento dental y en el caso de que haya entrado en contacto y sea de riesgo, pues esperar 2 semanas. Hoy en día, además, ya tenemos acceso a los test, se puede mandar una PCR, se puede mandar un test de antígeno, de hecho en las clínicas tenemos test de antígenos, con lo cual ante la duda incluso lo podemos realizar. No tenemos ninguna obligación de tratar a un paciente que tenga coronavirus activo. En el caso de que un paciente tenga coronavirus activo, es claro que tiene que ser tratado en centros muy especializados. Tiene que ser tratado en un sitio donde tenga un flujo negativo de aire, con unos equipos muy especializados y muchas veces en centros hospitalarios. Con lo cual, esos pacientes, que es un porcentaje muy bajo el que tienen necesidad de un tratamiento de urgencia, no tiene que ser tratado porque además hay mucho riesgo de que podamos expandir la enfermedad no solamente entre nosotros, sino entre los pacientes que tengamos en la clínica. Esto sería el triaje telefónico que realizamos. Y hay una serie de medidas que se han implementado ya en todas las clínicas. A todo el mundo ya le toman la temperatura cuando llega a la consulta, le ponen unas calzas para que no haya contaminación del suelo, lavado de manos, como todos sabemos, con gel hidroalcohólico. Y un elemento muy importante es el enjuague previo. O sea, se ha demostrado que si tú tienes un paciente y antes de empezar a hacerle ningún tipo de tratamiento se hace un enjuague durante 1 minuto, incluso gárgaras, con alguna solución desinfectante que pueda disminuir la carga vírica, aunque ese paciente sea un paciente asintomático que pueda transmitir la enfermedad, baja lo suficiente la carga como para que sea menos transmisible.
Entre las soluciones, pues bueno, se habla de peróxido de hidrógeno al 1%, povidona-iodo al 0,2%, incluso cetilpirino al 0,5%. En principio, cualquier enjuague de ese estilo es suficiente como para reducir la carga. También se empezaron a implementar incluso una serie de artefactos casi artesanales que se hicieron para intentar evitar la transmisión de los aerosoles. Bueno, estos eran un poco rudimentarios, luego se empezaron a las casas comerciales a distribuir una serie de aspiradores de alta potencia para reducir lo más posible los aerosoles que pudieran salir de la boca. El dique de goma, que lo utilizamos para muchísimos procedimientos, reduce en un 70% la posibilidad de que esos aerosoles del paciente salgan al exterior. Y luego pues hay una serie de dispositivos que ya se están comercializando, que son aspiradores específicos que se ponen muy cerca de la boca, que a su vez tienen filtros EPA, tienen luces halógenas que en teoría deberían de destruir los virus que pudieran pasar a ese filtro, y que también se están incorporando para reducir lo más posible la cantidad de aerosoles. Y luego, por supuesto, una serie de mecanismos que lo que van a hacer es filtrar el aire, desde filtros EPA, maquinaria de ozono, que ya sabemos que está muy entredicho porque bueno, tiene una serie de componentes tóxicos, ¿no?, para el personal, luces ultravioletas para intentar luego, cuando termina un paciente, pues desinfectar toda el área. Hay una serie de incertidumbres. Siempre se ha recomendado, por supuesto, la ventilación del gabinete. Eso no está muy claro el tiempo. O sea, el hacer una ventilación para que el aire vaya a fluir es muy importante. Se habla de 5 minutos, otros estudios hablan de que hay que hacerla de 1 hora, entonces no hay una certidumbre clara de cuánto tiempo tiene que ser esa ventilación. Lo que sí está claro es que hay que hacer algo con el aire, porque en el caso de que el aire esté contaminado, de alguna manera hay que irlo renovando. Y un tema muy importante es lo del aire acondicionado. Al principio de la pandemia se habló de que no se podía utilizar el aire acondicionado, porque el aire acondicionado podía recircular el virus y hacer que se extendiera por más zonas. Luego se vio que había determinadas clínicas que no tenían posibilidad de hacer una ventilación porque no tenían ventanas, porque era un local y necesitaban ese aire acondicionado para hacer algún tipo de ventilación. Se están empezando a incorporar una serie de mecanismos para que ese aire se purifique. Y yo creo que estamos en esa situación. De hecho, a mí me interesa mucho este webinar porque yo me imagino que a nivel técnico pues voy a aprender muchas cosas en este respecto, y creo que sí que es una de las situaciones que ha venido para quedarse y que de aquí a un futuro será incluso obligatorio el tener, en el caso de tener aire acondicionado, una serie de dispositivos que nos vayan liberando de ese posible riesgo. Esto es lo que había hablado. Bueno, pues no hay una certidumbre, el ozono, los iones negativos, hay pros, hay contras, y hoy en día no hay una cosa que esté clara que tengamos que incorporar. Es lo que hablábamos un poquito antes de empezar. No hay un protocolo exacto de las medidas que una clínica dental tiene que tener en relación al aire. Ni hay una normativa a nivel de la administración, de la Dirección de Inspección, que nos haya obligado a colocar determinado dispositivo para renovar el aire, y todos los que hemos hecho cosas lo hemos hecho de una forma, entre comillas, empírica y con lo que hemos leído. Hemos puesto filtros EPA, hemos puesto tal, pero sin que haya todavía una certidumbre de lo que funciona, lo que no funciona y lo que sí tenemos que colocar o lo que no. En este sentido, poco más, simplemente agradecer otra vez el estar aquí, que estoy abierto luego a todas las preguntas que pueda contestar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Antonio Montero, por su exposición, y a continuación vamos a conocer la ponencia que va a realizar Gonzalo Pascual Álvarez, jefe de Seguridad Biológica y Biocontención del Centro de Investigación Sanitaria Animal, que nos va a hablar de la transmisión de patógenos en aerosol. Muy buenos días, don Gonzalo. Buenos días, muchísimas gracias por haber querido que esté presente en este webinar. Para mí es un placer y un honor compartir la mesa con especialistas en la materia, gracias a Redacción Médica, por lo tanto, y gracias a Canfield. En este breve espacio de tiempo voy a intentar transmitir qué hay hasta este momento en la transmisión de patógenos en aerosol, y especialmente SARS-CoV-2, que es el que más nos ocupa. ¿Qué están diciendo los organismos internacionales al respecto y qué medidas se podrían tomar también en este sentido? En primer lugar, ¿qué sabemos hasta ahora? Sabemos que cada virus puede crear de una sola vez, cuando parasita una célula, alrededor de 10.000 a 100.000 réplicas. Una sola unidad vírica entre 10.000 y 100.000 réplicas. Pero esto no significa que todas sean viables. El virus, cuando entra dentro de la célula y se replica, comete errores a la hora de conformar su estructura nucleica. Se producen delecciones, se producen mutaciones que lo hacen inviable,
y además en su ensamblaje. Es decir, se producen errores en la confección de la cápside proteica y se produce, en el caso del SARS-CoV-2, al ser un virus con envuelta, errores en la conformación de la capa bilipídica que lo envuelve. También sabemos que carga viral, que es la cantidad de partículas que genera una persona infectada, es la que va a marcar en mayor medida la posibilidad que haya una infección a través de la cantidad de dosis infecciosa o dosis infectiva que presenta esa carga viral. Es decir, la cantidad de partículas virales que sean necesarias para producir la infección. No se sabe actualmente cuál es el límite a partir del cual una carga viral presenta dosis infecciosa, pero se cree que son tan solo unos cientos de unidades virales las necesarias para producir la infección. También sabemos que a mayor carga viral presente en el medio de transmisión, vamos a alcanzar más fácilmente la dosis infecciosa y la vamos a superar, y a mayor dosis infecciosa que pueda presentar un emisor significa una mayor sintomatología en el receptor. Actualmente sabemos que aproximadamente el 70% de cada 100 individuos infectados por el coronavirus son asintomáticos y que, siendo asintomáticos, pueden llevar a cabo la transmisión de la enfermedad, es decir, alcanza la dosis infecciosa suficiente como para poder ser transmisores de la enfermedad. De ellos, el 20% tienen síntomas leves, presentan síntomas leves que no necesitan hospitalización. Entre ellos pues está la pérdida del olfato, del gusto, febrícula, ligeros dolores de cabeza o cansancio, y 10% de ellos que necesitan hospitalización presentan enfermedad grave, de los cuales de 3 a 5 requieren ingresos en la UCI y 1% de ellos fallece. También sabemos que existen 3 formas principales de transmisión. La primera es contacto directo con personas infectadas, con el emisor y con las superficies que han contaminado y los fomites, y que la entrada a través en el organismo es vía oral, a través de la mucosa, de la boca o de la nariz, y que su tamaño de partículas, y esto empieza a presentar ya novedades dentro del ámbito internacional científico y sobre todo por los especialistas en el tratamiento de los aerosoles y en concreto de los bioaerosoles, son aquellas partículas que se encuentran entre las 100 y las 1000 micras. Sabemos que la segunda forma de transmisión es por contacto directo, que hay que mantener esa famosa distancia de entre 1 y 2 metros y que se corresponden con las gotículas balísticas o gotículas de gran tamaño, cuyo tamaño es superior a las 100 micras. Y la tercera forma de transmisión es también por contacto directo, vía aerosol o vía bioaerosol, que sería la forma correcta de definirlo, y que está conformado por partículas que son iguales o inferiores a las 100 micras y que se encuentran suspendidas en el aire incluso más de 3 horas y transportarse en distancias mayores de 10, 20 o 30 metros. Sobre la transmisión de los bioaerosoles, siempre han sido muy poco considerados en la transmisión de enfermedades históricamente y, por lo tanto, recogidos en la literatura hasta la fecha. No han sido estudiados en la mayoría de las profesiones médicas o epidemiológicas. Hay una falta casi total de expertos en la Organización Mundial de la Salud de esta forma de transmisión. De hecho, el comité principal de la Organización Mundial de la Salud está dominado por expertos de tendencia predominante sobre el lavado de manos, es decir, es el lavado de manos la primera barrera o la primera acción que hay que tomar en la lucha frente a cualquier agente patógeno transmisible. De hecho, para la COVID-19, la OMS lo primero que dijo y que recomendó fue el lavado de manos. Sin embargo, hoy en día se conoce por diferentes estudios, sobre todo con origen en Reino Unido, que aproximadamente el 16% de ese 100% de posibilidades de transmisibilidad de SARS-CoV-2 se realiza por superficies. Y he leído hace 2 días un estudio nuevo en el que ya se cree que la incidencia de la transmisión del SARS-CoV-2 por superficies, por contacto por superficies,
y llevárselo posteriormente a nariz, boca u ojos está alrededor del 10%. Por lo tanto, ese primer impacto que vimos en televisión, de limpieza absoluta de todas las superficies, de cambio de ropa de entrada en casa, de cambio de zapatos, del lavado de las verduras, de los tetrabricks, de los elementos que comprábamos en el supermercado, el uso de guantes en el supermercado constantemente, que era una acción contraria y que favorecía además la transmisibilidad, todo eso ha desaparecido. Empezó quitándose en los hospitales, se quitó la eliminación de entrar el público en general cuando hacía la visita a algún familiar, algún amigo, el uso de los guantes, y finalmente desapareció de los supermercados. La OMS, además, incidiendo en esta idea de que el lavado de manos y que la forma de transmisión por superficies era la fundamental, publicó varios artículos, pero algunos de ellos presentaban numerosos errores y conceptos equivocados que incluso hoy se mantienen a la fecha actual sobre el concepto de aerosolización. ¿Qué decía la OMS al principio? Y esto es una imagen de una publicación que se hizo el 28 de marzo de 2020, en el que decían que el virus que causaba la COVID-19 se transmitía principalmente por gotas de gran tamaño, estas gotas que caen por gravedad entre 1 metro y 2 metros de distancia, y que uno se podía infectar cuando estaba cercano a un emisor que estaba generando ese agente biológico a una distancia de 1 metro. Esto consiste o es un error espectacular dentro de un organismo internacional. A raíz de esta publicación de la Organización Mundial de la Salud, numerosos científicos, acompañados en muchos de sus estudios por especialistas en física de transmisibilidad en aerosol, empezaron a realizar estudios para poder determinar cuál era y transmitir a todas las autoridades sanitarias y a toda la población cuál es verdaderamente la posibilidad de transmisión del aerosol y qué significa aerosol. Esta es una publicación que, salió en octubre del 2020, en la que distingue que la diferencia que hay entre aerosoles y gotas balísticas o gotas de gran tamaño, diciendo que el valor límite ambiental se sitúa en las 100 micras y no en las históricas 5 micras que vienen reconociendo muchos organismos oficiales. Estas 5 micras se correspondían a la transmisión de una enfermedad, que era la tuberculosis, una enfermedad que se transmitía en forma de aerosol, pero que se hablaba de las 5 micras como las gotas de barrera entre las gotas o núcleos de Wells y las gotículas de Fluge. Hay un estudio realizado en abril del 2020 en el que se confirma la evidencia de la transmisión del aerosol, que es este que les presento a continuación, en la que en una jaula se presentan 2 hurones, que como saben son receptores prioritarios de este tipo de agente biológico, juntos en contacto directo o semidirecto, y al lado se coloca otra jaula con otro hurón separada, unos 10 centímetros, y en estas 2 jaulas se hace pasar un flujo desde una parte a otra, de manera que el aire pase primero por el donante, luego por el animal que está en contacto semidirecto y finalmente por el contacto indirecto. Al donante se le inocula una variante del SARS-CoV-2 y se repite el ensayo 4 veces. Los resultados que se obtienen es que de los 4 hurones que están en contacto directo o semidirecto se infectaron los 4 entre las 24 y las 48 horas y 3 de los 4 que estaban en la jaula aparte, separada esos 10 centímetros, se infectaron entre los 3 y 7 días. Con lo cual la conclusión es que la transmisión aérea en forma de aerosol es eficaz para este agente biológico. Estos son los resultados. Bien, dentro de esa fracción de las 100 micras en las que se encuentra el aerosol vamos a encontrar 3 subfracciones, lo que son la fracción nasofaringea de aerosol, que actúa sobre las vías respiratorias superiores y que su tamaño es inferior o igual a las 100 micras, la fracción torácica, que se deposita en la parte media de las vías respiratorias,
predominantemente y que su tamaño está entre las 5 y las 10 micras, y finalmente lo que en higiene industrial se llama la fracción respirable o la fracción de aerosol respirable, cuyo tamaño es inferior a las 5 micras. ¿Qué dice ahora la OMS respecto a todas las publicaciones que hay y a una reciente, ya no tanto, de unos meses atrás, de 135 especialistas científicos en transmisibilidad y en SARS-CoV-2 respecto a la forma de transmisión? Pues, a pesar de estas evidencias, la OMS hace un matiz respecto a cómo se transmite. Sigue diciendo que las gotas de gran tamaño que se transmiten dentro de 1 metro es la fuente principal de transmisión, que hay transmisión indirecta a través de las superficies, que puede ser posible, por lo tanto no renuncia a su primera idea del todo, y que existen hipótesis y teorías que sugieren que la inhalación de aerosoles, dependiendo de la carga infecciosa, no sabiendo cuál es en realidad todavía, puede producir una transmisión. Es decir, la OMS sigue insistiendo en no reconocer abiertamente que un agente biológico que se transmite, que afecta a las vías respiratorias, se transmite por el aire abiertamente en forma de aerosol. ¿Qué factores intervienen en la eficacia de la aerotransmisión? En primer lugar, el tipo de emisión, es decir, nosotros no estamos emitiendo igual cuando realizamos una actividad o realizamos otra. Por lo tanto, la carga viral y la dosis infecciosa que se alcance será distinta según lo que estemos haciendo. Segundo, que se ha encontrado evidencia más que demostrada de la presencia de superpropagadores, personas que emiten 10 veces más aerosoles que una persona normal y que hay que controlar. Que es importante el tiempo de contacto o tiempo de exposición que hay frente a un emisor, que es importante la distancia entre emisor y receptor, que es indudablemente fundamental la protección personal, tanto del emisor, del receptor o de ambos, que es fundamental la ventilación como vehículo, como forma de transmisión de un aerosol, y que además hay que controlar determinados parámetros físicos de interior y también de exterior, como podrían ser temperatura, humedad relativa, incluso luz ultravioleta. Respecto a los tipos de emisión, es muy curioso comparar qué tanto por ciento o qué capacidad tenemos de transmisión del agente biológico si estamos en silencio, si hablamos, o si estamos gritando, cantando o hablando en voz alta. Como referencia, simplemente decir que al hablar emitimos aproximadamente unas 10 veces más partículas respiratorias que en silencio. Esto es un estudio hecho por Bonanno y colaboradores en el año 2020, en el año pasado, y que al gritar esta cantidad se multiplica por 5, es decir, que emitimos 50 veces más partículas respiratorias que cuando estamos en silencio. Este estudio, esta gráfica que ven en este estudio, hace una comparativa entre la cantidad de aerosoles que se producen al hablar respecto a las gotas balísticas, estas gotas que tienen más de 5 micras. Y se ve que al hablar la dosis infecciosa en aerosoles respecto a la distancia es de entre 100 y 2000 veces superior al de las gotas. Una evidencia mayor de que el principal factor de transmisión de SARS-CoV-2 es por la vía aerosol. Como ejemplos, para ir finalizando, les presento uno que es la transmisión de SARS-CoV-2 en un restaurante. Esto es una comida del 24 de enero de 2020 en Guangzhou, en China, donde había 90 comensales y 8 camareros. En la mesa A, que tienen ustedes situada en medio de la diapositiva, una persona esa noche presentará síntomas, por lo tanto era un transmisor asintomático. Y de los 9 clientes que había alrededor de esta mesa, fueron diagnosticados positivamente 9 de ellos. Los contagios de las mesas B y C se encontraban más de 1 metro del paciente cero, del emisor, y algunos estaban a más de 4,5 metros. La mesa B se solapó, los comensales estuvieron compartiendo espacio en ese restaurante durante 53 minutos con el paciente cero, situado en la mesa A, la mesa C 75 minutos y la mesa D 18 minutos.
El aire recirculó continuamente entre las 3 mesas, los extractores que movían ese aire se encontraban cerrados, es decir, no había renovación de aire, era el aire mismo que se estaba recirculando a través de este sistema, y los sujetos contagiados no tuvieron ningún contacto en otras zonas del restaurante como eran pasillos o baños, y nadie más se contagió en el restaurante. ¿Cuál es la conclusión que sacó este estudio? Pues que una deficiente ventilación, la proximidad entre los comensales y el tiempo de exposición fueron decisivas. Un segundo ejemplo muy llamativo que ha generado muchísimos estudios y que ha sido de gran utilidad para entender la dinámica de contagio en interiores a través del aerosol es el caso del coro de Washington que se produjo en marzo de 2020. En este coro, al ensayo, acudieron 61 de los 120 miembros y mantuvieron distancias siempre y prácticas higiénicas. Estuvieron cantando durante el ensayo sin mascarilla, no había ventilación en el espacio y compartieron el espacio por un tiempo prolongado. El paciente cero llegó a contagiar en 2 horas y media a 53 personas de ese grupo, del coro, es decir, un 87% de los existentes, y lo curioso es que algunos de los infectados estaban a más de 14 metros a espaldas del paciente cero. ¿Qué conclusión se llegó? Pues que la influencia de la mala ventilación o deficiente ventilación o equivocada ventilación, el tiempo de exposición, la distancia que había entre ellos, el no uso de los equipos de protección individual como es la mascarilla y la actividad que se estaba desarrollando, cantando, que generaba una mayor emisión de carga viral, fueron determinantes. Finalmente, es esta de aquí, para terminar, ¿qué acciones deberíamos tener en cuenta de manera general para el control de los bioaerosoles? Primero, siempre que sea posible mantener la distancia de seguridad. En segundo lugar, limitar el tiempo de exposición o de contacto al mínimo posible. En tercero, alcanzar un número de renovaciones hora adecuado. Sirva como ejemplo que un número de renovaciones normal en una instalación clínica, en una instalación de investigación o de diagnóstico de agentes biológicos patógenos está entre 6 y 8 renovaciones hora, y que aumentar una renovación hora más significa un gasto de energía de un 3%, esto es importante porque luego la economía también hay que tenerla en consideración, y sin embargo científicamente se ha demostrado que una renovación de hora más no significa una mejoría en la transmisibilidad o en el porcentaje de incidencia. Hay que mejorar los sistemas de extracción de aire, si es posible localizada en el foco emisor, bajo el básico principio preventivo de actuación sobre foco, sobre medio y finalmente sobre transmisor, y si no es posible la extracción localizada, pues realizarlo en un sistema general de ventilación o de climatización. Que indudablemente hay que filtrar el aire con filtros EPA homologados, ensayados, acreditados, normalizados, no filtros EPA conseguidos en, valga la expresión, y me la van a permitir ustedes, en un chino, ya que a lo mejor como fueron los causantes de la situación, tienen el remedio adecuado. Tienen que ser filtros EPA homologados por la Unión Europea y a nivel internacional. Indudablemente limitar la coincidencia de personas. Bien, muchísimas gracias por su atención, espero que haya sido productivo. Gracias. Muchísimas gracias, Gonzalo Pascual. A continuación vamos a pasar a la exposición que va a realizar Jaime Sánchez Sartre, director comercial de Camfil España. Muchas gracias Gonzalo, un placer escucharte como siempre. Como bien ha dicho Gonzalo, hoy en día hay un consenso generalizado de que la principal vía de transmisión es el aire a través de aerosoles, y en este sentido la solución que también está consensuada es el filtro EPA. Hoy en día todo el mundo ha oído hablar de filtros EPA, pero para las personas normales que no están relacionadas con industria no está claro cuál es su principio de funcionamiento y por qué efectivamente es la solución que podemos plantear en el tratamiento de aire frente a agentes biológicos. Bueno, cuando hablamos de tratamiento de aire,
a nivel de seguridad, recurrimos a muy diferentes normas. Aquí vemos algunas de las más representativas. En todos los casos tratamos de proteger a personas, medio ambiente o procesos. Pero ¿qué es lo que tienen todas estas normas en común? Lo que tienen en común es que todas plantean un único sistema para limpiar el aire, que es los filtros de aire. Y más concretamente, cuando queremos eliminar agentes biológicos como virus y bacterias, nos remiten directamente a los filtros EPA o ULPA. Es el único sistema certificado y avalado por todas las normas internacionales europeas o españolas que pueden garantizar la correcta eficacia en cualquier aplicación donde tratemos agentes biológicos. ¿Qué es un filtro EPA? Un filtro EPA es un filtro plegado que se utiliza en ambientes limpios, controlados, donde se trata de eliminar partículas del aire. La idea de buscar filtros de muy alta eficacia surge en los periodos de guerras, para incorporar a las máscaras de gas, de forma que no solo tengamos eficiencia frente a gas, sino también frente a partículas. Así se añadieron varias capas de papel para formar una barrera particular. Más adelante se incorporó esta solución a los cuarteles militares, donde se trataban caudales de aire mucho más grandes. Se utilizaba celulosa, asbestos, materiales que hoy en día no se pueden concebir. La siguiente fase fue el proyecto Manhattan, donde se investigó filtros de aire para la industria nuclear. Y es aquí donde surge la media filtrante EPA de fibra de vidrio. Con el tiempo se han ido desarrollando nuevos filtros para abastecer a las diferentes necesidades de calidad de aire en industria. Así, desde los años 70 con la industria microelectrónica, a la industria farmacéutica en los años 90, o a cualquier aplicación hoy en día industrial donde hay necesidades de calidad de aire. Estas necesidades de calidad de aire han hecho que se vayan desarrollando las normas, ensayos, test para las diferentes aplicaciones industriales. Desde la Military Standard en los años 50 hasta hoy en día, donde dos de las normas más representativas son la ISO 14644, que nos marca ensayos in situ, o la EN 1822, que nos dictamina cómo hacer ensayos y test en filtros EPA dentro de una planta de producción. Pero vamos a centrar el problema. En principio, el virus SARS-CoV-2 sería muy difícil de retener por el tamaño que tiene, por debajo de 0,15 micras. Además, va adherido a otras partículas, gotas o aerosoles. Para hacernos una idea de lo que esto significa, el ojo humano empieza a apreciar partículas a partir de un tamaño de 10 micras. ¿Por qué un filtro EPA es lo más eficaz si queremos filtrar un agente biológico como un virus o una bacteria? Un filtro EPA H13 tiene una eficacia mínima para cualquier tamaño de partícula de un 99,95%, y esto está avalado, certificado y garantizado por todas estas normas que hemos visto. En este gráfico vemos la eficacia de un filtro EPA H13 en función del tamaño de partícula. El tamaño para el que el filtro es menos eficaz es lo que llamamos tamaño de partícula más penetrante, o MPPS. En este caso, como veis, estaríamos hablando de 0,16 micras, pero es un valor que siempre va a estar comprendido entre 0,1 y 0,25 micras. Es decir, cualquier gota portadora de un virus o aerosol portador de un virus va a quedar retenido en el filtro. Y si estuviéramos en el caso de que el virus fuera aerotransportado,
tendríamos un 99,95% de posibilidades al menos de retención de este virus. Estamos hablando de que la eficacia es prácticamente total. ¿Qué nos garantiza que un filtro EPA realmente lo es? Hemos de ir a las normas EN 1822 o ISO 29463, como hemos visto. Estas normas nos dicen que para poder certificar un filtro tenemos que hacer un test en un banco de ensayo como el que vemos en esta imagen. Inyectamos un aerosol a través de un ventilador, aguas arriba del filtro, un escáner, aguas abajo del filtro, contará el número de partículas. De esta forma, este equipo nos va a determinar, por una parte, la eficacia del filtro y por otra, si hay alguna fuga. Esto generará un certificado del test realizado en el filtro que será único para cada filtro EPA, de tal forma que nos permita una trazabilidad y una garantía de que estamos cumpliendo con la eficacia que buscamos para la aplicación. Esto es un ejemplo de certificado. De acuerdo a la norma EN 1822, los filtros con eficacia superior a H13 han de pasar un test scanning, y esto es un test scanning que sirve como certificado. Es un derecho del usuario final exigir este certificado y es una obligación para el fabricante de filtros de aire hacer esta prueba y documentarla. Es el carnet de identidad del filtro de aire. Ninguna otra tecnología podrá dar una eficacia certificada bajo una norma. Algunos de los requisitos que es necesario que aparezcan en el certificado son los que vemos aquí. El nombre de la máquina, el método de ensayo, el tamaño de partícula, el contagio de partículas máximo y mínimo para el intervalo, en función del intervalo de tiempo, la descripción del filtro y el objetivo de los resultados, el resultado del escáner y los datos del filtro, incluso la identificación del operario que realiza el test. Puntos importantes a tener en cuenta en relación a la filtración EPA. ¿Dónde se instalan? Pues se instalan en unidades de tratamiento de aire como climatizadores, en cajones de impulsión o extracción de aire, en purificadores de aire o en maquinaria como por ejemplo aisladores. ¿De qué se componen? Pues todos los filtros llevan un marco, llevan un sellado, una junta, un separador de pliegues, pero el elemento crítico es la media filtrante. Y en este sentido, para lograr eficacias como las que necesitamos en un filtro EPA, hay tres posibilidades: la fibra de vidrio, la membrana o teflón y la media polimérica multifibra, que es el sistema más avanzado a día de hoy. Otros aspectos críticos: todos los filtros, como hemos visto, han de llevar un certificado individual en base a una norma, la EN 1822. Los filtros tienen que tener un número de serie individual que garantice una trazabilidad y un cumplimiento con las normas. Además, hemos de buscar una baja de pérdida de carga inicial y un crecimiento lento de esta a lo largo de la vida útil del filtro. Por último, hemos de asegurarnos de que esa efectividad o eficacia del filtro se mantiene a lo largo de la vida útil para proteger procesos, personas o el medio ambiente. Hemos hablado del único producto certificado y avalado por las normas, pero vamos a hablar ahora de aplicaciones. Estas son las que requieren protección frente a patógenos o toxinas. Y vamos a centrarnos en dos de ellas que nos harán entender de forma sencilla la situación. Laboratorios de seguridad biológica o de investigación, donde se trabaja con virus y bacterias, y hospitales, donde hemos de proteger a pacientes frente a agentes biológicos o evitar contagios. En todos los casos buscamos un mismo objetivo: proteger a personas o procesos. Y en todos los casos se habla de una única técnica, que es la filtración EPA.
Esto es un ejemplo de un hospital donde están representados un quirófano y una sala de aislamiento. En el quirófano hemos de evitar a toda costa que partículas del exterior entren en la sala, mientras que en la sala de aislamiento podemos tener dos tipos de necesidad: proteger a un paciente con las defensas bajas o evitar que un paciente con una enfermedad contagiosa pueda contaminar a otras personas fuera de la sala. En ambos casos, el quirófano y la sala de aislamiento, tenemos que ir a 3 etapas de filtración, siendo la tercera etapa de filtración al menos H13. Además, este filtro EPA tiene que estar lo más cerca posible del área que queremos proteger. Podemos tener flujo laminar o turbulento. En el caso del quirófano sería laminar, en el caso del flujo turbulento se utilizarán sistemas como vemos aquí representado en el número 5, que son cajones para alojar filtros EPA. Vemos tanto en la impulsión como en la extracción de aire en la sala de aislamiento que es necesario utilizar filtración EPA para evitar que el aire contaminado salga al exterior. No podemos contemplar otro tipo de tecnologías no avaladas por normas, como por ejemplo filtros ultravioleta o fotocatalizadores o plasma en frío. Utilizarlo en este tipo de aplicación nunca se ha utilizado en tratamiento de aire y no se puede utilizar porque no hay ninguna norma que te pueda certificar una eficacia. Vamos a hablar ahora de laboratorios de seguridad biológica donde se trabaja con virus y bacterias. Es la aplicación más crítica, ya que directamente se trabaja con el agente biológico. Pero vamos a ver un resumen de conceptos. La bioseguridad es una doctrina de comportamiento que tiene el objetivo de reducir el riesgo del trabajador a adquirir una infección. Y riesgo biológico es el que se puede tener frente a un agente patógeno. Tenemos 4 grupos de riesgo en función del agente biológico. Desde el grupo 1, donde es muy difícil que el agente pueda generar una enfermedad, al 4, donde el agente genera una enfermedad grave y además es muy peligroso. Y también tenemos 4 niveles de bioseguridad aplicables a laboratorios, desde BSL-1 hasta BSL-4, en función de las medidas de contención que tomemos en un espacio cerrado frente a un agente biológico peligroso. Ahora sí. Veamos los sistemas que se emplean para tratar el aire de impulsión y extracción en una zona de un laboratorio donde tenemos alojado un animal con un virus peligroso inoculado. Este sería el esquema de principio. Por una parte, queremos que el aire que impulsamos sea lo suficientemente estéril para proteger al portador del virus. Utilizamos 3 etapas de filtración: prefiltro, filtro de alta eficacia y, como última etapa, la filtración EPA. En la extracción podemos tener 2 etapas de filtración en función del nivel de riesgo. La primera etapa puede estar en la propia sala, mientras que la segunda estaría en la zona técnica y utilizaríamos sistemas de contención bag-in, bag-out para evitar la posible contaminación del operario que hace el cambio de filtros. Este es el ejemplo de aplicación más crítico en cuanto a tratamiento de aire y solo contempla una posibilidad, que es la filtración EPA.
Bueno, y para finalizar, vamos a ver el consenso al que han llegado todas las asociaciones de calidad de aire interior, como procedimiento o como a la hora de establecer guías o recomendaciones de tratamiento de aire en la actual pandemia. Lo podemos ver resumido en este cuadro sinóptico, que podemos, en definitiva, resumir de la siguiente forma. Tenemos que tratar de ventilar utilizando 100% de aire exterior y con el número correcto de renovaciones de aire. Pero en multitud de casos esto no es posible, y entonces la solución sería recircular el aire haciéndolo pasar por filtros EPA, es lo que llamamos purificadores de aire. ¿Y qué tenemos que tener en cuenta cuando usamos purificadores de aire? Pues que los filtros estén certificados, los filtros EPA estén certificados de acuerdo a las normas que hemos visto, EN 1822, que el dimensionamiento de la solución esté hecho por profesionales, únicamente usar soluciones que den eficacia en función de una norma, usar soluciones normalizadas, como ya hemos visto también, ir a soluciones que copien las medidas que se usan en segmentos donde se trata de eliminar la presencia de virus y bacterias, que esto viene de muy atrás, no es algo nuevo. Hemos visto el ejemplo de hospitales y laboratorios de investigación biológica. Y monitorizar, medir una concentración de partículas EPM1, por ejemplo, e incluso inferior. El virus, como hemos visto, tiene un tamaño inferior a 0,15 micras. Bueno, hasta aquí mi exposición. Muchísimas gracias, Jaime, por su exposición. Y a continuación vamos a pasar a la ponencia de Josep Ventura, responsable de segmento Clean Process en Canfield, España. Buenos días. Muchas gracias, Sonia. Bueno, gracias y buenos días a todos. Permitidme a mí el presentar las soluciones que desde la compañía Canfield hemos desarrollado en los últimos meses para el segmento específico de las clínicas dentales. Me refiero a los purificadores de aire CITI-H y CITI-M. El objetivo principal es la reducción del riesgo, al igual que hemos realizado la misma actividad en otros segmentos como UCIs, por ejemplo, en hospitales, ¿no? Como bien han explicado anteriormente los predecesores en la presentación, hay 3 puntos clave en lo que nos hemos basado para el diseño de estos purificadores de aire. Por un lado, estamos frente a un segmento con una actividad de alto riesgo debido a la alta presencia de aerosoles, que, como bien se ha comentado, actualmente es de los principales métodos de contagio de la COVID-19, ¿no? Y no he tocado nada y se ha pasado. Y queremos utilizar una tecnología que tenga una muy alta eficacia en la eliminación del SARS-CoV-2 en el aire, que esté contrastada con años de experiencia y, muy importante para nosotros, que la avale una normativa. Esta tecnología no es otra que la filtración EPA. Si me pasáis, gracias. ¿Cuál es la característica de los equipos diseñados? Pues bien, incorporan filtros EPA H14, cumpliendo la normativa en 1822, con una eficacia del 99,995% sobre cualquier diámetro de partículas, incluidos los virus. Buscamos equipos de bajo consumo energético y de bajo nivel sonoro, para no molestar en el día a día de las clínicas. La unidad tiene que ser plug and play, de fácil instalación y fácil movimiento, que puedas instalarla en una clínica o en otra, dependiendo de la carga de trabajo que haya en ese momento. Se alcanzan hasta 10 recirculaciones por hora en las zonas de alto riesgo, 12 metros cuadrados, y en la que se busca una reducción drástica de los niveles de aerosol. Hay un ajuste manual de la velocidad en el brazo de aspiración,
y el ajuste del brazo es suave para acercarlo lo máximo posible a la fuente de emisión, que es el objetivo principal. También todos los elementos utilizados son elementos lisos y se utilizan productos para una descontaminación y limpieza lo más eficiente posible, ¿no? Además, la campana que se utiliza es transparente para permitir para que no interfiera en la visión a la hora de trabajar. Aquí podemos ver ahora un vídeo que refleja un poco en resumen de lo que les acabo de anunciar. Perdón. Para activar el vídeo, por favor. No. Ahora. Gracias. ¿Y el audio? ¿Podéis activar el audio, por favor? Que quizá... vale, gracias. Yo no tengo acceso. Si le dais... Vale. A ver. Ahora. ¿Le dais al play desde el principio, por favor? No pueden acceder al play, parece ser. No se oye. Bueno, ahora no, me estoy bien. Vale. Bueno, si queréis, lo dejamos más adelante. ¿Lo dejamos para más adelante? Sí. Bueno, pues íbamos a pasaros un vídeo donde se ve la utilidad del equipo, ¿no? El funcionamiento, buscando lo que es la absorción del aerosol en la fuente principal, ¿no? Pero tenemos problemas técnicos con el vídeo, así que sigamos adelante. Si me pasáis, por favor, la siguiente diapositiva. Vale, gracias. Bueno, lo que se busca es que el alcance del equipo esté lo más cerca posible de la fuente. Estaríamos hablando de entre los 20 y los 70 centímetros de la boca del paciente, que incorpore los filtros EPA anteriormente comentados y que tengamos un número de renovaciones que nos permita asegurar una reducción muy importante del número de aerosoles en el resto de la sala, ¿no? De esta manera, por dilución, conseguimos hasta un nivel ISO 8 de clasificación de sala blanca, que es próxima a lo que sería un quirófano hospitalario, ¿no? Aquí vemos que si el alcance son entre 20 y 70 centímetros, la distancia idónea estaría entre los 60 y 70 para que no interfiriera lo que es el brazo en el desarrollo del trabajo diario del dentista y del staff asistente, ¿no? De esta manera, pues, se puede trabajar con comodidad, pero estamos a una distancia suficiente como para aspirar la totalidad de los aerosoles que se pueden provocar durante los trabajos que ha comentado anteriormente Antonio, ¿no? Pues con las diferentes maquinarias que se utilizan. Todos estos datos han sido previamente ensayados, analizados y contrastados con ensayos en clínicas dentales en diferentes países y disponemos de toda la documentación pertinente para ello, ¿no? Bueno, no solo nos vamos a centrar en la clínica, sino que también es importante
pensar en las salas, por ejemplo, las salas de espera, u otras zonas de las clínicas dentales como las office o si hay comedores, etcétera, donde se pueden instalar otro tipo de equipos que ya no hace falta que incorporen brazos, sino que simplemente son recirculadores de aire también con su filtración EPA, incluso en este caso con carbón activo también para el tema de olores. Aquí vemos en gráfica las reducciones de los aerosoles que os comentaba anteriormente, ¿no? En una medida de 0,3 a 0,5, pues cómo bajamos drásticamente los niveles de aerosol por debajo de una clasificación ISO 8, que es una clasificación de sala blanca. Estamos alcanzando niveles muy buenos en cuanto a calidad de aire. Vemos aquí pues, las características del purificador, ¿no? La incorporación de los filtros EPA, son también niveles sonoros, se busca un nivel sonoro muy bajo, ligeros para que se puedan mover, y son soluciones también plug and play, soluciones portátiles para poder colocar en el sitio preferente dentro de las salas de espera, ¿no? Esta aplicación se ha utilizado anteriormente también en muchísimas instalaciones, escuelas, oficinas, hospitales, es el purificador de aire habitual, ¿no? En cuanto a mantenimiento, pues es un mantenimiento sencillo en cuanto a que es seguir una serie de pasos. Tiene una vida útil aproximada de unos 8.000 horas, que en la aplicación donde estamos hablando, por las horas de trabajo, estaríamos hablando de entre 2 y 3 años. 2 y 3 años que no tenemos que hacer nada. Eso es importante en estos equipos, porque hay muchos equipos que incorporan prefiltros, no sé qué, y dicen, no, es que cada 15 días lávalo. Ostras, estamos hablando de agentes patógenos donde precisamente lo que queremos es no tener que tocar el filtro. No tenemos que estar limpiando un cepillo ahí cada 15 días el filtro para liberar lo que el filtro haya podido filtrar, ¿no? No, nuestra intención es que el filtro dure muchos años y que lo tengamos que tocar lo mínimo posible. Actualmente, en época de pandemia, lo que sí que se recomienda es, previamente al cambio de filtro, pues generar con los propios productos que puedan haber de desinfección de superficie, descontaminar previamente el filtro, haciendo pasar simplemente esta solución con el equipo en marcha, hacerlo pasar por el filtro. De esta manera nos aseguramos pues, que el filtro normalmente ya con el tiempo queda inhabilitado, ¿no? el virus, pero de esta manera nos aseguramos de que vaya más. Y por último, pues aquí vemos este sí que va, este sí que funciona, el vídeo del CTM. Esta es la versión del producto autónomo, donde se muestra el funcionamiento del equipo con la entrada del aire sucio, pasando por el ventilador y liberando el aire filtrado. Aquí el sistema de mantenimiento que les comentaba, con un filtro bicomponente, filtro de carbón activo para olores y filtro EPA para partículas. Es moléculas y partículas, en este caso filtramos los dos componentes. Es un producto silencioso, gracias a la utilización de ventiladores de primeras marcas y que nos permiten también niveles de rendimiento energético muy alto, ¿no? Utilizaciones, pues, aparte del SAR, pues, asmas, alergias, eliminación de olores. Y dependiendo de si tenemos volúmenes más pequeños, existe la versión pequeña. Y por último, importante comentar que es un producto made in Spain, que es un producto que se está fabricando actualmente en Guadalajara, tanto el CTH como el CTM,
y que bueno, ha generado, y cosa que no estamos muy orgullosos, ha generado ya 100 lugares de trabajo y como grupo Canfield muy contentos de poder participar en dar trabajo, ¿no?, a nuestra población. Pues nada, hasta aquí mi presentación. No sé si vamos a poder recuperar el vídeo o no, pero bueno, si no, ningún problema para si se ponen en contacto con nosotros y se lo mandamos. Está seguramente en YouTube, buscando CPH Canfield y les aparecerá el vídeo. Pues nada, hasta aquí mi presentación. Gracias, Josep Ventura, por su presentación sobre estos modelos de filtrado de Canfield. Ahora mismo vamos a pasar a una mesa de debate después de estas ponencias en las que los asistentes virtuales podrán hacer cualquier pregunta. Y bueno, pues para comenzar me gustaría saber, Mario Hernández, ¿qué conclusiones ha sacado de estas exposiciones tan interesantes? Sí, bueno, muchas gracias a todos, principalmente bueno, con Antonio. La preocupación que ha tenido el sector, que ha sido un gran colapso, ¿no? El encontrarse de repente, prácticamente de una semana para otra, la inmovilidad, el confinamiento, el no poder moverse, el no poder tal. Claro, ahora conocemos, o todo el mundo sabe lo que son los virus, los filtros EPA, la contención biológica y tal, pero estamos en un sector que, con un nivel de población que esto no era un filtro EPA, nadie sabía lo que era. Vamos, de hecho, yo personalmente te encuentras con amigos y tal. ¿Y tú a qué te dedicas? Pues yo fabrico filtros EPA. Esto ahora lo cuentas y dices, bueno, qué curioso, pero hace X años impensable. En cuanto a Gonzalo, bueno, pues igual, muchas gracias, porque científicamente nos das luz a tener más conocimiento y ahondar más en el avance sobre todo las organizaciones internacionales, que sí es cierto, como decías, han sido un poco resistivas hasta que, quizás por aunar criterios a nivel internacional que se planteaba desde ciertos países, y todo esto, ese comunicado, ese diálogo internacional común, global, a todos, hasta que se ha decidido pues que esto era de un riesgo complicado, que no era simplemente una gripe, o una gripe que la cogías y con cierto tratamiento, bueno, pues pasabas unos días y listo. En cuanto a Jaime, bueno, es magistral tu intervención, nos informas al día qué es un filtro, las certificaciones, qué hay que cumplir, que hay un poco en lo que también comentaba Gonzalo Pascual, no ir a filtros al peso, o no comprar filtros al peso. Aunque yo aquí soy un poco también parte pero sí es cierto que hay mucha competencia ahora mismo en este momento, y el nivel económico es complicado, y esto no quita para que haya gente que compre a precio, pero por lo menos con cierta seguridad y cumpliendo unos mínimos estándares de certificación internacional. Pepe, lamentablemente ese vídeo es muy curioso. Lo recuperaremos, el que nos lo solicite se lo enviamos sin ningún problema, y son equipos que básicamente el CTM es un equipo que Canfield ya lo tenía desarrollado hace muchísimos años. O sea, la convicción que tiene, y con los añadidos... Sí, con los añadidos, alergias. Sí, está certificado por ECARF, que es la Asociación Internacional para las Alergias y Asmas. Y lo que hemos hecho con la experiencia que teníamos y aplicando todo el conocimiento de nivel de contención biológica, de riesgo biológico, que es donde se aplican estos filtros, hemos desarrollado un poquito más allá.
para las necesidades o intentar cubrir las necesidades de las clínicas dentales, todo el sector del tratamiento dental. Pero yo sí que me sumo a lo que antes Antonio... Gracias, bueno, Mario. Sí, no, sí, adelante. Sí que me sumo a lo que antes Antonio comentaba de que no tenemos una normativa, ¿no? Es cierto que nosotros como empresa que llevamos años pues tratando en diferentes segmentos que ya están peleándose con los virus, ¿no? Como puede ser laboratorios, pues te encuentras que después cuando intentas aplicar eso a otros segmentos pues no hay una obligación, no hay tal, y vamos un poco prácticamente a son de la televisión, ¿no? Como más ocupadas están las UCIs, más dijéramos, preocupación de la gente en protegerse. Esto hay que romper, hay que poner la calidad de aire, creo, ya como una estandarización y que no sea una cosa variable, ¿no? En eso sí que comentaba. Estoy de acuerdo, lo que pasa es que precisamente si algo ha producido esta pandemia es una incertidumbre, miedo a lo desconocido. Entonces yo creo que el que incluso la administración y las consejerías de sanidad establezcan unas normas de cumplimiento, igual que nos la hacen para otra serie de historias, pues tienes que tener una serie de condiciones en los gabinetes, pues yo creo que es muy interesante. Y a nivel de renovación del aire y más en una enfermedad como esta, de una transmisibilidad tan alta, yo creo que además son medidas que no son complejas de cumplir, porque en realidad a mí me ha parecido súper interesante vuestra presentación y yo creo que simplemente estableciendo unos dispositivos que tampoco son excesivamente caros, pues no habría ninguna clínica que no los adoptara, lógicamente. No, me comentan que ahora funciona el vídeo. Bueno, pues si lo podemos poner, simplemente, bueno, es ver cuál es el funcionamiento de estos equipos, ¿no? Cuál es el objetivo. In dental practices, high aerosol generating procedures are performed that can introduce viruses and bacteria into the working environment. From ultrasonic scalers, high-speed handpieces, and even air-water syringes can all create different levels of aerosols in the air. When performing these aerosol-generating procedures, virus particles can be released into the air, which can increase the risk of airborne transmission to dentist and staff. To help reduce the risk of airborne viruses, it's important to capture the aerosols before they spread around the room. The CityH air purifier has been designed to capture these aerosols at source. Using H14 HEPA filter, the CityH will capture 99.995% of the particles in the air. The purified air is then released into the dental surgery to ensure a clean and hygienic air quality within the surgery. Protecting patients from the spread of airborne viruses is another concern for dentists. In common waiting areas, the risk is greater. The CityM solution is designed to increase air changes and reduce particulate load in your waiting area. Live air quality readings can be taken to ensure the risk to your patients is reduced. Contact Camfil to learn how we can support the air quality needs of your dental clinic. En un vídeo se ve el objetivo, ¿no? Un vídeo muy interesante. Y ahora vamos a pasar a una de las preguntas de uno de nuestros asistentes virtuales, Fernando Barrio, que tiene para los ponentes. Podremos verlo ahora. Creo que ha habido un problema de sonido que no se escuchaba, vamos a intentar solucionarlo. Bueno, como comentaban en este vídeo, qué importante es esa filtración, ¿no? Qué importante es esa purificación del aire. Sí, bueno, quería comentar que esta jornada la hemos puesto como título Tratamiento de aire frente a SARS-CoV-2 en clínicas dentales. Entonces aquí podemos tomar dos alternativas. Tomar soluciones de tratamiento de aire o no tomar soluciones de tratamiento de aire. Si tomamos soluciones de tratamiento de aire, podemos ir a soluciones normalizadas, que como hemos visto son los filtros EPA, o podemos ir
a otro tipo de tecnologías que no están normalizadas ni suponen ninguna garantía. Nosotros los llamamos placebos, como pueden ser en tratamiento de aire, lámparas ultravioleta, fotocatalizadores, filtros electrostáticos, plasma frío. Y si vamos a filtro EPA, que es la solución que está normalizada, como bien ha dicho Gonzalo antes, podemos ir a soluciones certificadas según las dos normas que hemos visto, o otros filtros EPA que hemos oído que llaman True EPA, o que vienen, como habéis dicho, de China, ¿no? Esa sería la clave, ¿eh? Sí, Pep, ¿querías decir algo? Básicamente, a ver, nosotros lo que hemos buscado en las clínicas dentales es aportar nuestro conocimiento de otros segmentos y ayudar en la reducción del posible contagio, ¿no? Es una herramienta más a las que comentábamos, o las que comentabas, ¿no? Pues del enjuague bucal, de las mascarillas, de las máscaras, ¿no? Y es lo que estamos haciendo, pues, en todos los segmentos que vemos donde puede haber. Inicialmente lo hicimos en las UCIs, que se tenían que hacer UCIs en las bibliotecas de los hospitales y no tenían nada, pues oye, pues venga, vamos a poner aquí purificadores de aire hasta tener una calidad de aire pues lo mejor posible, y lo hemos hecho posteriormente en escuelas, que se nos ha pedido también que los pobres niños, las ventanas abiertas, pues si las podían ajustar y poner purificadores de aire, pues estas soluciones son una más para un segmento específico que creemos que podemos aportar estos conocimientos, ¿no? Hemos recuperado la pregunta de nuestro asistente, de Fernando Barrio. Creo que ahora sí que tenemos conexión con él y con sonido. Buenos días. Buenos días a todos. ¿Me escucháis ahora bien? Sí. Vale. Bueno, me llamo, no sé por qué sale Fernando Barrio, pero soy Fernando Bravo Barrio. ¿Vale? Yo trabajo en el sector de la ingeniería biomédica y sobre todo también en clínicas dentales, podología, veterinaria, algún centro clínico, y escuchando un poco la ponencia que han dado cada uno de ellos, aparte de que se centraba simplemente en la protección o sobre todo se estaba hablando de la protección hacia los clínicos, en este caso a los odontólogos, hay una cosa importante en la cual nosotros hemos hecho hincapié, que es sobre todo en los equipos, no tanto en lo que son las nebulizaciones que pueden producir las turbinas, micromotores, etcétera, o distintos instrumentales que puedan tener en las clínicas dentales, sino en el aire que generan esos rotatorios, ¿vale? Es un aire que normalmente viene viciado porque normalmente los tienen en salas pequeñas, y además en esas mismas salas donde se comprime el aire normalmente tienen también los motores de aspiración, que son secreciones que, más que los aerosoles que estabais comentando vosotros, que recogen en el ambiente, ya no me voy a poner a hablar de renovaciones de aire en los habitáculos o en los gabinetes, sino más en el proceso y en el trabajo del día a día, y en lo que serían los 50 centímetros en los que pueden estar trabajando los odontólogos. Entonces, luego esos motores de aspiración que os estaba comentando los tienen en los mismos habitáculos que normalmente o tienen una renovación no suele ser forzada, y que esa aspiración que estás teniendo y que la echas a ese habitáculo normalmente la suelen comprimir, porque es lo que se queda ahí enrarecido y vuelve otra vez al paciente. Con lo cual nosotros la aportación que dimos es colocar unos filtros que se utilizan en la industria alimenticia, que sí que son virucidas, porque por lo que yo conozco, yo no soy virólogo ni nada, soy ingeniero, y por lo poco que he podido estudiar sobre el tema desde que comenzó el tema del COVID, lo que son los filtros los EPA, ¿vale? O los ULPA, no llegan a tener totalmente el rango cogido de lo que son virucidas, son más bactericidas. Otra cosa es lo que comentaban muchos de los técnicos y otras personas del sector, que como vienen en moléculas más grandes, la transmisión del virus pues sí que atrapan, ¿vale? Nosotros lo que hemos hecho es colocar lo que son filtros que se utilizan en la industria alimenticia, que sí que se utilizan para que no se contaminen en procesos alimenticios en los que se utilizan bacterias y que no puedan existir ningún contagio. Y esos filtros sí que se colocan tanto en la parte de los compresores como en la parte de los motores de aspiración. Más que nada porque los aspiradores, en muchas de las ocasiones que se utilizan, los motores de aspiración sí que van canalizados al exterior, y por no contaminar el exterior.
y si se utilizan dentro de lo que son habitáculos propios de las salas técnicas, que ese aire venga, entre comillas, ya purificado, que no tenga carga vírica, y que si se comprime, como se suele tener en el 90% de las clínicas, así la entrada a paciente no sea la misma. Entonces, quiero decir, yo creo que se debería ahondar un poco más en la visión de ese contagio que pueda existir de paciente a paciente por estos temas, aparte también del contagio que puedan tener los clínicos. Entonces, yo creo que por lo que estabais comentando, los EPA son los más comunes que se suelen utilizar en industria para las partes clínicas, pero por lo que yo conozco, quiero decir, creo que cogen rangos entre 0,1 micras, ¿no? Y 0,25, no sé si lo habréis comentado así, pero los virus, si el virólogo me lo puede comentar, o creo que lo ha comentado, me parece que van en un rango de entre las 50 y 200 nanómetros, que serían unos 0,5 micras y 0,2. Entonces, yo creo que aparte de que el rango de efectividad sería mucho mejor estando en los rangos de lo que serían los virus, luego también pues, habría que mirar un poco también el tema del filtraje que se utilizan cada uno de estos filtros por el tema también de los flujos de aspiración. Los habéis comentado vosotros, en este caso en renovaciones de aire, ¿vale? La maquinaria que se necesitaría o los motores, la potencia que se necesitaría para, o la depresión que te ejercería frente a esos motores de aspiración para que pudieses tener la misma aspiración. Y en el caso del compresor, pues eso, los flujos de aire para que la compresión sea la que tú necesitas. Simplemente es mi aportación. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. No lo hemos hablado en este debate, pero sí surgió el problema. Además surgió el problema muy enseguida de desarrollarse la pandemia. Hubo mucha gente que alertó sobre la posibilidad de que hubiera un contagio cruzado porque en determinadas zonas de la clínica está el compresor y el aspirador. Entonces, las empresas que comercializaban ese tipo de dispositivos enseguida se pusieron en contacto con nosotros y nos colocaron un filtro específico para el compresor, para que el aire que cogiera no fuera hasta la turbina y pudiese estar contaminado, y todavía más importante para el aspirador, porque el aspirador lo que tiene, sí hay una zona en la que expulsa aire y ese aire puede estar contaminado con las partículas que se van aspirando del paciente. Entonces, en esa zona de salida de aire se han incorporado filtros, no te sé decir exactamente la tecnología, si son EPA o son viricidas o qué son, y sí que lo hemos incorporado muchas clínicas dentales. Pasa lo mismo, todavía no existe una normativa, pero en eso sí que la Administración está empezando a poner más empeño en controlar un poco esa salida de aires, que sí que esté con una cierta filtración y que no haya una contaminación por una vía todavía más lejana que la que puede ser el aire próximo al paciente. Entiendo que esos son los filtros que van, como dijimos, directamente al equipo. Es el equipo el que... Pero en el equipo lejano, o sea, tú tienes un motor de aspiración y un compresor que no está donde está el equipo. Entonces, al final, donde termina, donde está ese motor de aspiración, que es donde está como aspirando los líquidos de la saliva y demás, hay una salida de aire. O sea, él coge agua, pero también expulsa aire. Pues en esa salida de aire hemos tenido que incorporar una serie de filtros para que ese aire, a su vez, salga filtrado. Sí, yo quería hacer una aclaración. Un filtro EPA es un filtro viricida, bactericida, fungicida, para parásitos superiores, etcétera. Se está hablando de tamaño de partículas. Había una, y sirve para todos, cualquier presencia de un agente biológico. Hay una representación de la revista JAMA que se hizo a lo largo del año 2020 en la que aparecía el SARS-CoV-2 envuelto en una gotícula, aislado o en parejas, ¿no? Eso ha dado muchas vueltas a lo largo de toda la comunidad científica porque es una representación equivocada. El artículo que publicaba la revista era muy bueno, era muy serio, pero la representación que hizo no, y la gente se quedó con la representación. Los virus van en mucina, van en agua, van en sales, son complejos macromoleculares de mayor tamaño. La Sociedad Española de Virología fijó, por ejemplo, ha fijado para SARS-CoV-2 un tamaño de partículas que va entre los 0,09 y 0,12 micras, pero esto es ficticio, o sea, esto no es real. El virus no viaja solo, viaja acompañado y es un complejo, como decía, macromolecular mayor, ¿no? Por lo tanto, los filtros EPA sirven para todo. No es que no sean viricidas ni bactericidas, lo son para todo.
realmente no están definidos como bactericidas, ¿no? Hay veces que hay una equivocación porque hay algunos filtros que están tratados con productos que dicen que son virucidas, incluso se pronuncia mal, porque la palabra virucida no existe, es viricida, ¿no? Y que ayudan o suplen la eficacia de los filtros EPA. Esto es falso, totalmente falso. Estos productos que se aplican con sprays, etcétera, si pueden tener algún efecto, lo tienen en un primer momento, pero enseguida se pierde, y estos tipos de filtros están diseñados para trabajar durante muchos años. Yo trabajo desde hace 25 años en una zona de alta contención biológica. Trabajamos con SARS, CoV-1 y MERS desde hace 10 años. Estamos ahora mismo desarrollando en el laboratorio que yo dirijo toda la parte de seguridad biológica con 5 de las 12 vacunas que se está desarrollando en España frente a la COVID-19, con el equipo de Luis Enjuanes, de Mariano Esteban, y venimos trabajando en este laboratorio con filtros EPA H14, o sea, filtros de alta eficacia, desde el principio. O sea, eso es una medida estándar reconocida en cualquier parte del mundo cuando tienes que controlar la dispersión o la transmisibilidad de un agente biológico patógeno. Nosotros trabajamos ahora mismo con influenza aviar de alta patogenicidad, SARS, CoRS, SARS-CoV-1, SARS-CoV-2, MERS-CoV. Trabajamos con Valle del Rift, el virus del Valle del Rift. Trabajamos con West Nile virus. Trabajamos con peste porcina africana, con lengua azul, con fiebre aftosa, es decir, muchos de ellos agentes biológicos aerotransmisibles. Nunca hemos tenido un escape biológico, nunca hemos tenido una contaminación cruzada, gracias, en primer lugar, en primera posición, como medida fundamental de control del agente biológico en el aire, gracias al filtro EPA. Homologado, ensayado, el correcto, bien mantenido y bien controlado. Pero hay en el mundo hay confusión, pero porque a veces es que las explicaciones no están bien redactadas los artículos en determinadas revistas, y puede llevar a equivocación, cuando a veces dicen, no, es que es un 99,97 a 0,3 micras, que es la normativa americana. Mucha gente se piensa que es que por debajo de 0,3 micras no tiene eficacia. No, tiene más. Tiene más, porque como ha enseñado Jaime en su curva, ¿no? hay una curva convexa, ¿no? que el filtro EPA tiene un punto mínimo, que era el que comentaba en la MPPS. En ese punto mínimo de eficacia, un filtro EPA en un H13 será un 99,95, en un H14 será un 99,995. Pero es que es el punto donde tenemos la mínima eficacia. Cualquier otro diámetro de partículas, sea más grande o más pequeño, que aquí es donde a veces cuesta de entender, o más pequeño, nos es más fácil de filtrar, porque por mecanismos de filtración de difusión, etcétera, que ahora no hay tiempo de explicarlo, pero hay un punto mínimo. Si la partícula es más grande, nos es más fácil de filtrar, y si la partícula es más pequeña, también nos es más fácil de filtrar. Y esto a veces cuesta de entenderlo, o hay gente que con mala fe lo explica mal, ¿no? Eso aquí yo ya no entro, pero vaya. No vamos a empezar ahora con tecnicismos tampoco. Hay no. cinco métodos por los que un filtro filtra el aire, pero la clave, o lo que sí que hay que entender, o lo que sí que tenemos que tener en cuenta, y es física, es que hay un tamaño que es el más difícil de retener, que es lo que se llama tamaño de partícula más penetrante, y siempre está entre 0,1 y 0,25. Por debajo de 0,1 la eficacia sube, pero es que no es que vaya subiendo de forma progresiva, es que sube exponencialmente, es como vemos en este gráfico de aquí, exponencialmente. Y por encima de ese tamaño también sube exponencialmente. Aquí lo vemos, en este gráfico. Y esto es física. El asistente que ha realizado la pregunta creo que iba a conectarse otra vez para hacer alguna apreciación. Sí, que no quería interrumpir a la gente. No, que si yo lo sepa, los hemos estado utilizando toda la vida, es decir, que eso no hay ningún problema, pero si tú puedes conseguir unos filtros, que decir, en este caso son más de canalización, no son filtros
no son filtros planos, cuadrados, ¿vale? Que se utilizan para filtraje de gabinetes, etcétera, ¿vale? Entonces, los que estaban comentando sobre el tema de los compresores, los que sacaron las casas comerciales, como puede ser Duro, Catani, que son los que se utilizan justo donde se utiliza el secador, ¿vale? Y utilizan H14 y H13, indistintamente uno de los dos. Luego, para los motores de aspiración sí que no existe, quiero decir, pues colocarte un filtro casero que sea esto y funcionar. Lo que pasa que nadie había hecho tampoco los cálculos para poder ver la depresión que podían tener, y yo creo que es más importante, más que la nebulización que puedan tener las turbinas a la hora de que pueda generar esos aerosoles, es la aspiración propia que pueda tener un paciente que está alentando todo el rato mientras están trabajando los odontólogos. Y eso sí que parte de las secreciones y parte del aire del propio paciente, que en este caso podría ser asintomático a lo mejor, lo puedes tener en otros lados. Lo del tema de las renovaciones de aire en los gabinetes, vamos, lo doy por hecho, o sea, decir que se tiene que hacer así. Lo del tema de las ultravioletas, súper recomendable que no, más que nada por el tema de la oxidación que tiene conforme a los equipamientos que tienen, y vamos, sería antiproductivo total para estas cosas. Entonces, bueno, yo simplemente, quiero decir, nosotros colocamos unos filtros simplemente, yo no tema de renovaciones de aire dentro de gabinetes, sino más específicamente para lo que es equipamiento, tanto el aire que va hacia el paciente por el tema de las nebulizaciones que se utilizan para la irrigación en turbinas y otros instrumentales, sobre todo de turbinas, o motores o motores, micromotores neumáticos, y para el tema de la aspiración, que es lo que en un principio más nos preocupa, porque bueno, pues las habitaciones, como sabemos, dentro de los cuartos técnicos, y como os comentaba, pues son las que son. Es muy interesante, Fernando, y si podemos contactar después de la charla, pues te lo agradecería, porque bueno, tenemos otras aplicaciones, como por ejemplo, es que el mundo del filtro es muy grande, ¿no? Por ejemplo, para incubadoras o para aisladores, hay otros modelos de filtros EPA que quizá encajarían dentro de esta aplicación, así que si podemos contactar posteriormente, pues te lo agradeceríamos, Fernando. Apreciación que ha hecho uno de nuestros asistentes, Javier García Palomo, que dice que cuando relacionamos las ventilaciones en tasa de renovaciones por hora con la superficie de una habitación y el caudal del equipo, cometemos el error de indicar la recomendación del equipo para la superficie de sala, cuando realmente deberíamos indicar el volumen de la sala entendido como superficie por altura. De esa manera sí que podremos inferir el caudal aportado como el número de renovaciones para llegar a esa tasa de 5 o 6 recomendado para una alta efectividad. No sé cómo lo ven ustedes. Totalmente de acuerdo. Es así. No, es así. Además, lo que sí hay que tener en cuenta es que cuando hablamos de renovaciones hora, todo el mundo piensa que cuando yo estoy metiendo en una sala el volumen de aire que ocupa esa sala, todo el volumen que entra desplaza al que sale, y esto no es así. Cuando hablamos de renovaciones hora, tenemos que tener en cuenta que el aire que entra mezcla con el aire que está, aproximadamente en un 67%, es decir, que la primera renovación de aire que se produce en una sala ha desplazado el 67% del aire existente, ha seguido quedando el 33% restante, ¿no? Entonces necesitas más renovaciones hora, por eso el llegar a las 6 o las 8 o hasta las 10, ¿no? Renovaciones hora es tan importante, porque al final lo que estoy reduciendo es la permanencia del aire original con tanta renovación, ¿no? Entonces, pues nada, Javier tiene razón. Javier tiene razón y es así. Lo que pasa que para hacer entendible pues las superficies, pues a veces trasladamos los volúmenes, lo hacemos al revés, trasladamos el volumen a área, tomando como siempre como una altura habitual 2,5 metros de altura. Pero bueno, se puede, es real. Pero la realidad es que no se puede relacionar superficie con renovaciones. Y teniendo el volumen de la sala y multiplicándolo por el número de renovaciones recomendado, pues nos va a dar el caudal que necesitamos. Tampoco podemos comparar renovaciones con recirculaciones, porque el número de renovaciones recomendable puede ser uno y el de recirculaciones puede ser otro. Por eso también hemos indicado que ese cálculo, y así lo dicen todas las asociaciones, tiene que estar hecho por un profesional. Volviendo un
poco al principio de la charla en la que Antonio Montero comentaba que no existe un protocolo exacto para clínicas dentales. No sé cómo ven que se pudiese realizar uno en el que se recogiesen estos aspectos, ¿no? Como el tratamiento del aire. Yo creo que sí, vamos, nosotros además hemos hecho protocolos propios, pero no hay una normativa específica, pero no en España, a nivel mundial, todavía no existe una normativa específica que recoja qué características tiene que tener un gabinete dental en cuanto a renovación de aire. Yo creo que es como todo, pues esto va un poco por detrás del desarrollo de la enfermedad, pero sí se acabará estableciendo. Además se acabará estableciendo, yo creo que incluso organismos europeos ya están trabajando en ello y sería muy importante lo que habíamos comentado antes, que nos dijeran: necesitáis, si tenéis tal volumen, tener este tipo de dispositivo y este otro, y se acabó. Y que sea obligatorio, igual que es obligatorio tener otra serie de dispositivos en las consultas que garanticen la seguridad del personal, de los odontólogos, de los pacientes y demás. Y yo creo que llegará, como siempre un poco tarde, pero llegará. Nosotros hemos implementado mecanismos que no tenemos muy claro que sean los que hay que implementar, pero porque necesitábamos una seguridad propia. Yo no obstante, ahondando un poco lo que la incertidumbre de Sonia, en las comunidades autónomas todos hay un comunicado unidireccional, hay un consenso, hay... No hay nada. Por desgracia, no hay nada. Nosotros, de hecho, cuando empezó el problema de la pandemia, instábamos a que fueran las comunidades, las consejerías de salud, las que nos dijeran lo que teníamos que hacer. Y había un desconocimiento total. Yo entiendo que estaban desbordadas, porque en las clínicas dentales no era su problema eran las UCIs, la gente que se estaba muriendo y demás. Esperamos que con el tiempo sí que lo hagan. El problema es que tampoco hay una unidad. Entonces, igual que hay normativas diferentes según la comunidad, con temas como, por ejemplo, la sedación consciente, que hay comunidades en donde se puede hacer por parte del odontólogo y comunidades en la que no, pues no nos gustaría que con esto pasara lo mismo, que cada comunidad estableciera una normativa. Yo creo que esto tendría que ser a nivel ya no solo nacional, sino a nivel europeo, que dijera: una clínica tiene que tener tales dispositivos, y se acabó. Y nosotros seríamos los primeros en incorporarlos. Gracias. En cuanto a la importancia de esos aparatos de filtro EPA y que estos estén homologados y que cuenten con todas las garantías, no sé cómo desde Camfil ven esta perspectiva de esa búsqueda de una calidad. Pues es un tema que nos ocupa y nos preocupa, ¿no? Porque claro, puede, más que nada porque hay productos que pueden dar una falsa seguridad. Puedes pensar que tienes un producto que te está realmente eliminando partículas del aire y cuando realmente nosotros hacemos ensayos de estanquidad y tal, pues ese producto no. Pero volvemos a estar con un problema de normativa, no tenemos dónde agarrarnos a la hora de poder coger un equipo, enviarlo a un laboratorio y que lo pueda comparar con otros. Sí que, a ver, lo que nosotros realizamos son pruebas de estanquidad, pruebas que el filtro venga con su eficacia, con su certificado, y de esta manera pues dar seguridad de que lo que están comprando es un producto profesional, ¿no? Lo que pasa que esto, estamos hablando, una cosa es un producto profesional para un segmento profesional y otra cosa es el mundo doméstico, donde allí es que prácticamente lo tenemos muy difícil porque las grandes redes y tal, tú pones purificador de aire en internet y seguro que los 100 primeros que te salen no son normalizados, ¿no? Por lo tanto, luchar contra eso es prácticamente imposible. Nosotros lo que nos centramos es en el mundo profesional y todo aquel doméstico que quiera venir, ¿no? Pero bueno, es complejo, ya lo es en hospitales y en otros campos donde tenemos que luchar también con el intrusismo, ¿no? de productos no cualificados, pero bueno, ahí estamos. Porque como han comentado, toda la producción se hace en España. Bueno, si quieres. Sí. Bueno, yo quería añadir con respecto a lo que habéis comentado y lo que ha dicho Pep perfectamente, que efectivamente es complejo ahora mismo definir una regla para decir que un purificador o un elemento de este tipo esté homologado, pero sí que hay unos puntos que hay que tener en cuenta básicos, que es, los hemos dicho ya, comprobar que el filtro
EPA está certificado de acuerdo a las normas que hemos visto, que tiene un número de serie, que ha pasado un test scanning como hemos visto. Por otra parte, el purificador tiene que tener un marcado CE. Hay por ahí un símbolo que es muy similar al marcado CE, que es China Export, y es exactamente el mismo logo, solo que con una distancia entre la C y la E diferente. Hay que ver que el caudal del purificador es el suficiente para las recirculaciones de aire que se han estudiado, es decir, no podemos tener una superficie que queramos tratar, poner un purificador y pensar que ya tenemos el problema solucionado, ¿no? Hay que ver, medir el número de recirculaciones que son necesarias, comprobar que hay otro tipo de sellos que te garantizan funcionamiento frente a agente biológico, como por ejemplo ECARF, es un marcado europeo de una entidad muy prestigiosa. También sería muy interesante ver la posibilidad de que puede ser controlado por un sensor externo, que además nos garantiza que están funcionando de forma correcta y lo podemos visualizar en una pantalla. Comprobar que el ventilador da una presión suficiente para vencer la pérdida de carga de un filtro EPA, eso es muy importante también. Hay veces que puedes pensar que es una total incongruencia que un ventilador axial pueda vencer una pérdida de carga de un filtro EPA, que es una barrera extrema. Y ver también que tiene precisamente un medidor de pérdida de carga para ver cuándo llegamos al final de la vida útil del filtro. Básicamente esos son los puntos para decir estamos en la solución correcta. Luego, en este otro que comentabas, efectivamente, y a raíz de la actual pandemia, pues Camfil, la compañía Camfil ha necesitado incrementar la capacidad de producción de forma extrema a nivel mundial, y uno de los puntos principales está en España y más concretamente en Guadalajara, de fabricación de este tipo de producto. Así es. De acuerdo. Nos encantaría continuar, pero se nos está acabando el tiempo. No sé si Mario Hernández tiene alguna consideración que hacer. En principio está todo muy claro. Yo, por mi parte, agradecerles a todos las exposiciones, porque es muy interesante y es un tema donde hemos abierto de alguna forma un melón donde hay que trabajar, hay que continuar. Yo creo que es algo incipiente y es un mercado que tiene mucho desconocimiento, es un público muy peculiar, porque los hospitales, los laboratorios de farmacia, las alimentarias, toda la industria química está muy generalizado, está muy protocolizado, está muy normalizado. Todo el mundo es experto, o sea, los profesionales saben, pero este mercado es mucho más de a pie de calle. Entonces hay que transmitir más confianza, seguridad, y luego implantar todo esto que comentabais, Jaime, Pep, Antonio, Gonzalo, un poco más de conocimiento y generar un poco más de clima de tranquilidad. Oye, vienes a una clínica, te vamos a tratar, no es deseable, a mí por lo menos no me gusta, pero vas a estar en un ambiente de seguridad extrema donde, bueno, pues desafortunadamente a lo mejor coges un virus o coge tal, porque la tasa de aislamiento 100% no existe, siempre hay un pequeño riesgo, pero sabes que aquí en mi casa vas a estar seguro, o por lo menos con la conciencia tranquila. Creo que tenemos tiempo para una última pregunta. Francisco Javier García Palomo, el asistente que nos hacía esa apreciación, creo que tiene una pregunta para los ponentes. Vamos a verla un momento. Hola, buenos días. No sé si me escucha. Sí, te escuchamos. Me escuchamos. Buenos días a los conocidos, algunos de ellos. Hola, Gonzalo, buenos días, ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis? Una pregunta, ¿no? Y creo que Gonzalo coincidirá conmigo. He visto dos modelos que han puesto. Uno, que es el que hace la aspiración directa en el foco, ¿no? Que me parece muy acertado, ese tipo de aspiración. Y el segundo es el de habitación, ¿no? No sé cuál, pero no recuerdo cuál de los dos modelos es exactamente uno y otro. Respecto a este segundo, me gustaría que Gonzalo coincidiera o discrepara conmigo en que la renovación de aire como tal en sí es una visión relativamente simplificada de lo que queremos hacer, ¿no? Realmente, cuando trabajamos con patógenos y queremos eliminarlos del ambiente, necesitamos una cierta direccionalidad, al igual que estamos haciendo una extracción en el foco, de manera que la aspiración es directa desde el punto de emisión al punto de captación. Cuando ponemos un módulo de habitación, la posición de ese módulo respecto de las personas
creo o entiendo que es lo suficientemente importante como para tenerla en cuenta. Sí, estoy de acuerdo totalmente contigo. De hecho, los flujos direccionales en el tratamiento de del control de los agentes biológicos son fundamentales. Además, en este caso, por ejemplo, en las clínicas dentales o en cualquier otra instalación hospitalaria convencional o sanitaria convencional, la presencia de sistemas de climatización y sistemas de aire acondicionado están generando momentos de sobrepresión dentro de la sala, ¿no? Entonces, la localización de estos equipos que permitan vehiculizar y de una forma direccional el aire posiblemente con contenido de aerosoles patógenos o con agentes infecciosos es fundamental. Es fundamental. Yo quería hacer una aportación más de lo que se ha dicho antes, de la situación en la que nos estamos encontrando a la hora de adquirir un equipo que no esté suficientemente controlado, o que esté homologado, y es que nos sigue faltando cultura preventiva de manera generalizada, desde la mal llamada gripe española de 1918 hasta ahora. Parece que no hemos aprendido mucho, cuando hemos mejorado mucho en técnica, ¿no? Y en conocimiento científico, pero a la hora de aplicarlo nos están ocurriendo muchas cosas que nos ocurrieron antes. Si mejoramos la cultura preventiva y empezamos a mirar las cosas que compramos y que son importantes para nuestra salud, así como miramos las marcas de los coches, los caballos que tienen, las velocidades que cogen, o el frigorífico, la eficiencia energética que tiene y cuánto me va a consumir, o poner la lavadora por la noche porque gasta menos en lugar de por la mañana, deberíamos hacerlo con todo el equipamiento que implica seguridad personal y seguridad colectiva, ¿no? Existe una herramienta o varias herramientas en España de mucha potencia. Entre ellas están los fabricantes, cosa que alabo un montón que empiece a haber fabricación española y no dependamos de terceros. Y tenemos una herramienta espectacular que conoce muy bien Francisco Javier García, que es la Asociación Española de Bioseguridad, que tiene un pool de profesionales especializados, altamente especializados, verdaderamente algunos de ellos expertos, en el que yo no me incluyo. Yo siempre he dicho que soy un especialista, aunque muchas de mis conferencias las empiezo con el 22.343, en la última que la di en Navidades. Uno me dijo que si ese era el número de la lotería, si yo lo sabía, que lo iba a comprar. Y digo, no, este es el número de expertos que aparecen en televisión, en la quinta, la sexta, la octava y la décima, todos los días, y que todos son expertos, pero nadie ha solucionado nada. Seguimos teniendo un montón de muertos, seguimos teniendo los hospitales colapsados, ¿no? Y esto no hay quien lo arregle con todo este número de expertos. Yo me considero más un especialista, sería muy engreído por mi parte considerarme un experto que es el que lo domina y lo sabe todo, ¿no? Entonces, tiene muchísima razón Javier en la pregunta que ha hecho. Es una pregunta que él conoce muy bien porque diseña instalaciones y da asesoramiento súper especializado a instalaciones de todo tipo, y es uno de los parámetros que siempre se deben tener en consideración. Sí. De hecho, Javier, lo tenemos en cuenta, ¿eh? Tenemos simulaciones de flujos de aire y a la hora de colocar un purificador en un habitáculo buscamos aquella posición que sea óptima, aunque sabemos que el riesgo cero no lo vamos a evitar. De hecho, a ver, los purificadores de aire también creemos que puede ser un producto en determinados... Otra cosa es el que va a buscar la fuente, que ese puede ser que tenga futuro y tal, pero el resto de purificadores lo que se tiene que buscar es que el propio sistema centralizado de la clínica, del colegio, de lo que sea el que genere esta ya calidad de aire. Que tú no necesites un purificador adicional, sino que el sistema centralizado sea el que ya esté preparado con sus sistemas de filtración, con su caudal y con su ventilador y todo para darte el número de renovaciones. Aquí sí, que con aire exterior para el CO2 y tal, que te dé la calidad de aire adecuada. Lo que pasa es que nos encontramos con que en muchísimos casos no es así y tenemos que tirar de estos purificadores y nosotros ponemos esa herramienta al servicio, ¿no? Quiero hacer una puntualización a lo que has dicho muy importante. Se están sugiriendo la colocación de medidores de partes por millón o de concentración de CO2 en un ambiente asociado a la presencia
del agente biológico, es decir, cuanta más cantidad de CO2 hay, como lo he emitido, ¿no?, al respirar, más posibilidades tengo de que haya carga suficiente o dosis infecciosa suficiente como para poder producirse la infección, ¿no? Y sin embargo no se habla del contagio de partículas. Los purificadores lo que están reduciendo es el contagio de partículas, pero no si no están asociados a un carbón activo la presencia de CO2. Por lo tanto está dando una medición engañosa. Hay que tener muchísimo cuidado, no digo que no sean útiles, sino que tal vez hay que ponerlos en su contexto, en su entorno, ¿no?, y saber qué es lo que estoy haciendo y qué tipo, que es a lo que tú estabas haciendo alusión ahora, de ventilación tengo y de renovaciones horas, si es general o si es localizado, para tomar la decisión de uno u otro. De hecho, los purificadores con control de partículas que yo conozco, o purificadores con filtro EPA que yo conozco, vienen dando valores de casi todos ellos de partículas y no todos ellos de presencia de CO2, ¿no?, o de concentración de CO2. Esto es importante. En este sentido, Gonzalo, totalmente de acuerdo. Tenemos que decir que, bueno, como hemos visto antes en el cuadro sinóptico, la primera regla o la primera recomendación es ventilar de forma adecuada. Si ventilamos o si tomamos la decisión de ventilar con 100% de aire exterior, en ese caso un medidor de CO2 es un indicador de cómo lo estás haciendo. Correcto. Pero si no nos es posible ventilar con 100% de aire exterior, que es en la mayoría de los casos, y es donde ha venido el problema, especialmente en diciembre, o donde tenemos temperaturas muy bajas, entonces ya lo del medidor de CO2 es donde pierde su sentido, y lo que hay que hacer es contar partículas, porque recircularíamos con filtro EPA. Ventilamos, medimos CO2, recirculamos con filtro EPA, contamos partículas. Por otra parte, al comentario que ha hecho Pep, efectivamente la norma europea de calidad de aire interior, la EN 16798, va a incorporar un anexo que dice que las unidades de tratamiento de aire para cualquier tipo de edificio tienen que tener presión suficiente para vencer la pérdida de carga de un filtro EPA a partir de ahora. Es decir, tienen que estar preparadas para una pandemia, para, si es necesario, utilizarlas con filtro EPA. Eso es. De todas formas, el RITE ya hace una alusión a todo esto en la versión actual. De EPA no. No habla de EPA, pero sí dice no habíamos que sufrido una pandemia y el peligro estaba fuera. La RITE estaba pensando más en proteger el edificio del contaminante exterior. Sí. Ahora el contaminante lo tienes dentro. Y claro, lo eso lo ha modificado todo y mucha normativa actual no nos sirve, porque si ahora lo de fuera es risa. Sí, ahora el problema lo tengo dentro y en la recirculación o en la recirculación del aire es donde ha habido el principal problema, ¿no? Que por eso aconsejaban parar los aires acondicionados. Porque de otra, si yo tengo aquí la persona y el aire acondicionado me coge por el retorno y me lo envía a la otra sala, puedo contagiar a la de al lado, ¿no? Por eso ahora la normativa te dice el aire recirculado que pase a través de un EPA y después envía el aire donde quieras, porque ya estará limpio, ¿no? Es una Pero buena claro, medida, vamos un poco sí, y bueno, es que no es ponernos de acuerdo. Bueno, muchísimas gracias. Creo que hemos terminado con nuestro tiempo. Agradeceros a los cuatro las ponencias tan interesantes que nos habéis hecho, también a Mario Hernández de Camfil y a todo nuestro público asistente a este webinar sobre tratamiento del aire frente al SARS-CoV-2 en las clínicas dentales. Muchísimas gracias.